Y la muerte de una enfermera suma otro capítulo de dolor en medio de lo que ha significado la pandemia para los trabajadores de la salud. Ayer el Policlínico San Lucas informó sobre la muerte de Patricia San Millán. Tenía 50 años, era contacto estrecho de una persona, su esposo, que también había padecido coronavirus. Si bien no se ha confirmado con exactitud las causas de la muerte, tenía síntomas compatibles, Mechi, con la enfermedad. Así es, se desempeñaba hace 14 años en esa institución. En los últimos días estaba aislada, vos lo decías, por ser contacto estrecho. Había comenzado a tener algunos síntomas compatibles con la enfermedad. Le hicieron el hisopado en primer término, dio negativo, pero luego siguió teniendo más síntomas también compatibles con el coronavirus. Por eso en las próximas horas se va a corroborar y bueno, se va a conocer si realmente San Millán tenía o no coronavirus. Hoy al mediodía habrá un aplauso en homenaje a esta enfermera, otra trabajadora de la salud que en medio de esta pandemia pierde su vida. Y ayer hubo una protesta de enfermeros, enfermeras, trabajadoras y trabajadores allí frente al hospital para reclamar por lo que señalan es un estado de precarización, de falta de insumos, de recursos, que además afecta directamente la atención de los pacientes, es lo que han señalado, porque muchos y muchas de las que estaban allí son trabajadores y trabajadoras del área COVID del hospital. Pero vamos a ver en tramas esta radiografía de algunos datos que nos permitan señalar en qué situación, Mechi, se encuentra hoy la salud en Río Cuarto. Según datos de ATSA, el 75% de los trabajadores de la salud en Río Cuarto son mujeres y jefas de hogar. El sueldo promedio es de 45.000 pesos, aunque el monto para un cargo inicial es de solo 40.000 pesos. El salario puede elevarse por ítems como antigüedad, recargo de pacientes y adicionales por noche. En el caso de los camilleros, el sueldo promedio mensual alcanzará recién los 37.000 pesos en enero del 2021, porque hay un acuerdo salarial, pero que va a tener su impacto en el comienzo del próximo año. Desde ATSA estiman que faltan unas 100.000 enfermeras en todo el país. En el sector público provincial pasaron a contrato a 35 enfermeros y enfermeras que habían ingresado, fíjense ustedes, como becarios, con sueldos que apenas rondaban los 28.000 pesos. El contrato eleva el ingreso a 35.000 pesos. Sobre ese monto se descuentan aportes al APROS y la caja de jubilaciones. En general, enfermeras y camilleros se desempeñan hasta 12 horas para mejorar sus saberes. Muchos tienen un doble trabajo para poder enfrentar esta situación. Y todos están por debajo de lo que es la canasta básica alimentaria, según los datos de agosto. Para poder analizar más en detalles los motivos de esta protesta, estamos en contacto con Janina Previsiol, quien es además enfermera del área COVID, allí en el hospital. Janina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, recién veíamos estos datos. La mayoría de los trabajadores de la salud están por debajo de la línea de pobreza, tienen que trabajar hasta 12 horas, en algunos casos doble trabajo. Esto es más complicado para los enfermeros y enfermeras del área COVID porque tienen un protocolo que les impide pasar de un lado a otro, ¿no? Sí, es así. En algunas instituciones, compañeros que tienen otro trabajo, bueno, te piden por ahí un testeo rápido que le decimos nosotros, o a veces hasta hisopados, para seguir trabajando en las partes privadas que serían. En esa situación, Janina, están muchísimas, ¿no?, trabajadoras de la salud, muchas de ellas jefas de hogar. Veíamos allí, ATSA dice que el 75% son mujeres que tienen que trabajar hasta 12 horas, volver a su casa, hacer cargo de los hijos. ¿Es una situación de mucha precarización, ustedes advierten, en la salud? Sí, por el tema de los sueldos, sí, totalmente. Hace años que tenemos un sueldo muy bajo, muy bajo. Nunca se llegó a cubrir lo que es la canasta básica. Nunca tuvimos un buen aumento. Son todos arreglos que se hacen a espaldas nuestras. El gremio arregla todo a espaldas nuestras. Nunca nos escucharon. Por eso ayer no queríamos ningún tipo de aval político, ningún gremio ahí presente, para nada. Janina, estamos totalmente en desacuerdo con ellos. Esta situación de precarización vos decís que viene de años, no es ahora en la pandemia. El tema de los insumos, de los sueldos, la situación en la que trabajan, el contexto, ahora, no es nueva. Con el tema de la pandemia
se refleja mucho más la falta de personal y la falta de insumos. La falta de personal del hospital siempre estuvo. Gente que se jubiló y esos cargos nunca se renovaron. Gente que renuncia y esos cargos no se renuevan. Y con el respecto a los insumos, se decía que iba a haber, nosotros cuando arrancó la pandemia en marzo, que se declara la ley de emergencia sanitaria, hicimos una reunión, todos nos tratábamos de que exagerábamos, pero no era que estábamos exagerando, sabíamos que esto iba a venir, decían que iba a haber, que las cosas estábamos, que nos teníamos que preparar, pero no se preparó, ni siquiera dentro del hospital las salas no están preparadas. No solamente por el tema de los insumos, sino por el tema de la infraestructura. Tenemos una terapia que es la UCO COVID, donde vos tenés todo separado, lo que es la isla, el tema de los pacientes, y eso está todo abierto, está todo contaminado. Compañeros míos se ofrecieron en marzo a cerrar esa terapia para cuando llegaran estos pacientes con COVID, claro, poder tenerlos más aislados. Se dijo que no. Hoy estamos con pacientes con COVID, con escasez de recursos para la atención, y estamos en que no tenemos nada, igual seguimos brindando una atención, nos estamos exponiendo y por eso nos estamos contagiando. Yanina, ¿cuáles son los insumos que hoy están faltando? ¿Por qué cuando vos me señalás que se contagian por esa falta de insumos, son insumos claves de prevención para ustedes mismos? Se hablaba de que tenían que ser batas de 50 gramos, no son batas de 50 gramos, nos dan unas batas de plástico y arriba tenés que ponerte estas batas de 50 gramos. Estas batas de plástico cuando las llevan a lavar al lavadero se rompen, vos te las estás poniendo, se rompen las tiras. Los barbijos que los dan no son los adecuados, no son N95, son KN95. Se te abre, se te filtra todo el aire, se te rompen las tiras. Ellos saben que no son los adecuados, por eso te dicen que tenés que ponerte un doble barbijo. No tenés botas para ponerte, para entrar a la sala. No hay guantes. Nosotros usamos 3 guantes cada vez que entramos a la sala. No hay guantes. O tenés el guante chiquito que es corto, el quirúrgico que tiene que ser el adecuado para terminar de cubrir, no hay talles para todos. Reclamamos a farmacia y te dicen que no hay. Y por ahí otra faltante de recursos que te puedo nombrar para la atención de los pacientes. No tenemos sábanas a veces para la higiene del paciente. No hay sondas para aspirar al paciente, que es algo totalmente necesario para un cuidado crítico de un paciente. Claro, Yanina, y vos decías que los del gremio no estaban acompañándolos ayer en la protesta, por eso ustedes decidieron salir, de manera independiente a pedir ayuda. ¿Qué les dicen desde el gremio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede hacer nada? Con el gremio no tuvimos ningún contacto. No se acercaron a decirnos, a preguntarnos qué pasaba o qué faltaba. Ningún gremio, ni el CEP, ni ALCHA, ni la UTS. Ningún gremio vino a acercarse a preguntar qué necesitábamos. Nosotros lo hicimos solos, hicimos las notas, no recibimos respuesta y por eso ayer decidimos salir a hacer esto, que fue una manifestación pacífica, ¿no? Somos profesionales de la salud, no íbamos a hacer nada loco, me parece. Yanina, ¿y qué respuesta han encontrado del directorio del hospital, de la provincia? En varias oportunidades han llegado hasta el hospital el ministro Cardoso, representantes del gobierno provincial. ¿Ustedes han trasladado esta preocupación? ¿Qué respuesta encuentran? De parte de Córdoba, en este momento no tuvimos ninguna respuesta. El martes se va a hacer una reunión con los delegados del grupo y con los jefes de enfermería del hospital y el director. Y ahí se van a plantear los puntos de la reunión que hubo ayer. Punto por punto se va a analizar todo. Y tendremos que esperar hasta el martes a ver cuál es la solución que ellos plantean dar. Yo creo que de parte de Córdoba es como dijimos en el video, ellos vinieron para la foto nomás. Trajeron respiradores, trajeron camas, figuraron, pero nunca pensaron en el personal que necesitaban para manejar esas camas y ese personal que no hay.
Janina, queremos agradecerte muchísimo este contacto, que nos hayas permitido conocer más en detalle lo que está ocurriendo dentro del hospital, desde la mirada que tienen como trabajadores de la salud. El próximo martes será esta reunión de la que van a participar también los directivos. Ahí ojalá se puedan encontrar las respuestas que ustedes buscan. Esta radiografía que dábamos anteriormente de lo que cobran los trabajadores de la salud, de la situación por la que pasan, es una situación que debería llamarnos especialmente la atención de por qué están todos por debajo de la línea de la pobreza. Te agradecemos muchísimo este contacto. Un abrazo, muchas gracias. No, gracias. Abrazo, Janina. La palabra de una de las